Así que hablando de la palabra, abran sus Biblias. Los que no tienen, tenemos ahí Biblias para repartir, pero es importante que todos tengamos. Recordá siempre traer tu Biblia. ¿Por qué? Porque tenés que tener marcada tu Biblia. Yo te explico algo. Se lo decía el otro día y lo dije en la predicación del sábado pasado y lo vuelvo a decir. El otro día hablaba con mi sobrino que tiene 15 años y le dije: Ignacio, tu cuerpo se alimenta de comida, pero tu espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Entonces, muchas veces que te sientas con hambre, y me refiero de esto, de la palabra de Dios, vas a abrir las Escrituras y si tenés marcada tu Biblia, de pronto vas a decir: wow, esto que anoté me está hablando exactamente bien. En cambio, si la Biblia para vos es simplemente algo que te dicen, bueno, hoy abrí, como voy a decir yo, en tal lugar, y solamente tu participación es que alguien te diga dónde abrir, entonces no estás teniendo revelación propia. Entonces lo único que haces, como dije en una de las primeras reuniones, es beber del agua de alguien más y no beber de la propia agua que Dios puso en vos. Entonces de pronto un día vas a abrir un texto, lo vas a leer. Y yo tengo acá, por ejemplo, abrí de casualidad, en realidad en el Salmo 89, el versículo 26, y puse: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y eso lo remarqué porque es un salmo mesiánico, donde justamente está hablando de que, hablando del Hijo, Jesucristo un día iba a decir: mi Padre sos vos. Entonces de esa manera vos vas a alimentarte en tu espíritu y no vas a necesitar únicamente de lo que te enseñen los demás. Porque es muy bueno que en la iglesia haya pastores, haya maestros, haya evangelistas, haya apóstoles, haya profetas. Está bárbaro. Pero eso no reemplaza tu sacerdocio personal y tu propia lectura de las Escrituras. No lo reemplaza en lo más mínimo. Tienen que ser las dos cosas juntas. Lo que me enseñaron más lo que en mi casa o donde sea que vos te detengas a leer la Biblia, aprendas por vos mismo. Porque el Señor quiere revelarte cosas escondidas, te las quiere revelar a vos. Por eso nosotros tenemos que venir a las reuniones de la iglesia, Biblia en mano. Biblia en mano. No es una costumbre únicamente. Es bueno, es sano. Porque bueno, de hecho los que saben, en las primeras reuniones que vine yo perdí la mía. Estuve caliente como 2 semanas más o menos. No supe dónde dejé la Biblia y estaba enojado por 2 semanas porque la perdí. Bueno, lo bueno es que me obligó a comprar una nueva y la tuve que leer entera de nuevo. Yo la había leído una vez entera, tuve que leer entera de nuevo. ¿Por qué? Porque quería marcar. O sea, me sentía vacío abriendo la Biblia y no teniendo marcado nada. Bueno, tuve que leerla de nuevo, pero ahora los que saben también, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? Estoy como perseguido, no la quiero perder de nuevo. Así que lo mismo, no que la pierdas, me refiero a lo mismo a que marcar tu Biblia, que la palabra de Dios esté marcada realmente para que vos sepas. Aún, como dije en alguna otra ocasión, ponerle alguna fecha si es necesario. Yo tengo fechas donde pongo 2012, tengo cosas antiguas que me acordé, las volví a marcar con su fecha original, porque son cosas que Dios me habló hace mucho. Entonces, cada tanto cuando me olvido, siempre lo llamo un combustible, ¿no? Cuando estoy ahí como flaqueando, que digo otra vez, me estoy sintiendo mal, apático, recuerdo esa palabra que hace 2 o 3 años Él me dio, y digo, ¿cómo voy a bajar los brazos? Si realmente el Señor me habló esto y yo lo creo, y lo vuelvo a leer y siento como ese mismo fuego que sentí la vez que lo recibí. ¿Amén? Bueno, Lucas 17, ahí nomás en el versículo 1. Búsquenlo conmigo, Lucas capítulo 17. Les dije que les mandé un mensaje a los que les llegó, que estemos orando por la unidad de la iglesia. Lucas 17, versículo 1. Oremos por la unidad de la iglesia. No hay nada más importante para nosotros en este tiempo que estar unidos nosotros. No hay nada más importante en que cada reunión, cada uno se encargue de hacer sentir confortable también al que está al lado. No sea cosa que vengamos a este lugar como si fuéramos a hacer un trámite a algún lado. Llegamos, nos sentamos más o menos en el mismo lugar, ¿no? Siempre como que tenemos nuestro lugar, no sé por qué, pero está bien. Nos sentamos en el lugar donde más o menos nos sentamos siempre, pero termina la reunión y saludamos a los que más o menos saludamos siempre. O
abrazamos al que abrazamos siempre y al que nunca abrazamos, nunca lo vamos a abrazar, total, nunca lo abrazamos. Pero no. A ver, unidad de la iglesia es de pronto sentir el cariño y el afecto de otros. Y esto no se debe aprender, no se debe ni enseñar ni aprender, simplemente se debe recibir. Debe ser una consecuencia del amor de Dios en mí. Como Dios me ama y Dios me abraza, a mí no me queda otra alternativa que en buenos términos también abrazar y amar a mi prójimo, y mucho más, como dice la palabra, a los de la familia de la fe. Porque no me vengan a decir que si no podemos abrazar a nuestros propios hermanos en la fe, ¿cómo vamos a hacer para abrazar entonces a los incrédulos, a los que nos reciben con desprecio, a los que nos desagradan? Bueno, entonces la familia de la fe debe ser un ejemplo de unidad. Por eso tienen Juan 17, que Jesús ora tanto por la unidad, y dice que el mundo va a creer cuando nos ve unidos a nosotros, que no se nos pierda esa unidad, no sea cosa que crezcamos y así como crecemos, disminuimos en nuestro afecto entre nosotros. Por favor, que no nos suceda eso. Una de las cosas que dijo Alicia cuando llegó fue, a mí me sorprendió verlos a ustedes juntos, que se reían y se divertían juntos. Bueno, no perdamos esa chispa, no lo perdamos. Y no hagamos, desde luego, diferencias entre nosotros, diferencias sociales, diferencias de qué podemos hacer. Si no, les tengo que recordar como siempre que somos lo vil y lo menospreciado del mundo. Así que cuando mirás a tu lado lo único que encontrás es a un vil más. Vos vil y el de al lado vil con vos. Por lo tanto, nadie puede jactarse por nada, ni por poder adquisitivo, ni por absolutamente nada, ni por conocimiento de la palabra, por nada de nada. Somos iguales, somos viles. ¿Quiénes? Todos. ¿Amén? Bueno, Lucas 17. Dijo Jesús a sus discípulos, o sea, a nosotros, imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Me impactó cuando leí esta palabra, yo que les dije durante tanto tiempo que para Dios no hay nada imposible. De pronto veo que Jesús usa una palabra que como mínimo me sorprende a mí, ¿no? Y él empieza diciendo, imposible que no vengan tropiezos a ustedes. Así que si te sentís que de pronto avanzás en las cosas del reino y te comes algún traspié, pues bueno, está bien. El Señor dijo, esto es imposible. Si vos crees que la vida cristiana, y esto hace falta claro siempre, es una cuestión de taquito, ¿no? Algunos creen que se convierten y después de ahí las cosas fluyen celestialmente. Todo fluye fácil, quiero buscar un trabajo y es así, y voy a buscar estacionamiento así, y todas las cosas van así. Bueno, no es así. Sinceramente no es así. Pero principalmente no porque Dios sea un Dios que anda como medio ahí enojado, que de pronto nos suelta un poquito y por un mes se borra y dice, espera porque te di demasiado. El otro día tenía un pastor que es profesor mío en el seminario y me decía, nosotros siempre agarramos ese versículo de la palabra que dice que los caminos de él son más altos que los nuestros y sus pensamientos también. Y decía lo que es muy bueno y es real. Decía, esa frase del texto no es como Dios burlándose, diciendo, mis caminos no son los tuyos y los pensamientos tampoco, como diciendo, y vos, y ya sé. Es obvio, ¿no? Él decía, es obvio. Él se ponía como ejemplo y decía, no tiene pelo, decía un pelado como yo creo que no va a pensar igual que Dios. Pero tiene razón, tenía razón en lo que decía. Entonces, Dios lo que hace no es con un sarcasmo. Si Dios no te da de taquito algunas cosas, es porque está mucho más preocupado en tu proceso para obtenerlo que en el fin que vos estás esperando. Muchas de las cosas que Dios tiene detenidas en tu vida son simplemente porque no bancás el proceso. No te bancás el proceso. Y la Escritura dice que aún el propio Hijo tuvo que bancarse el proceso. Hebreos dice que por la obediencia que él tuvo, entonces vino a ser autor de salvación. O sea que él fue, encima dice la palabra que él fue probado en todo. Y siempre les digo que cuando el diablo lo tentó en el desierto, la palabra antes dice que fue a ser tentado en todo. Nosotros conocemos 3 tentaciones, pero fue tentado en todo. Entonces él bancó el proceso. Fíjate cuáles son las cosas que están detenidas simplemente porque vos no bancás el proceso. No sea cosa que queden detenidas por mucho tiempo más y que cuando aceptes bancar el proceso vengan a tu mano.
Y entonces vas a decir, qué fácil era, pero porque bancaste el proceso. Porque bancaste amar al que Dios te dijo, amalo. Y vos decías, no, Dios sabe, ¿no? Vamos a explicarle a Dios todas las cosas, y le contamos el pasado de la persona, le contamos cómo es la familia. Y Dios te dice, pero amalo, vos no lo amás. Entonces, si algo está retenido, es porque vos no bancás el proceso. Así que imposible es que no vengan los tropiezos. Pero dicen, más hay de aquel por quien vienen. Y me gusta porque esta palabra griega para tropiezo es la palabra, parece media cumbia, escándalo, parece el nombre de un boliche, ¿no? Esta noche en escándalo. Parece, ¿no? Y esta palabra justamente habla de la controversia, del escándalo, ¿no? Obviamente, tiene esa connotación de escándalo, controversia, así que es imposible que en la iglesia no vengan esas cosas. De hecho, estamos viviendo muchos tiempos de eso, ¿no? Donde hay una gran difamación de los pastores, hay otros que también están cayendo y se están equivocando, o sea, no solamente una difamación errónea, sino cosas ciertas que también suceden. Vivimos en una época donde todas las cosas quedan muy expuestas, ¿no? Uno se equivoca y enseguida está el video en internet, enseguida está todo por todas partes, es muy difícil no quedar expuesto. Pero la palabra dice algo muy claro. El otro día una persona me decía, pero ¿cómo confiar en los pastores? ¿Cómo confiar en la iglesia? Si los que se toman del ejemplo católico apostólico romano, que dicen ellos durante 1000 años incendiaron gente, los mataron vivos, y bueno, todas las cosas que son ciertas, y de pronto hay pastores que se dicen evangélicos y se roban toda la plata y todas las cuestiones, este famoso controversia, escándalo del que estamos hablando. Pero la palabra de Dios dice algo muy claro que se los quiero remarcar. Dice, es necesario que haya entre ustedes falsos, para que también se vean cuáles son los verdaderos. Así que, no te digo que te sonríes y aplaudas a aquellos que están haciendo todas esas cosas, porque no estoy hablando de eso, pero es necesario que los tropiezos vengan. Es necesario, porque eso es lo que muestra quiénes son los verdaderos versus quiénes son los falsos. Por lo tanto, en vez de hacer toda esta historia de, pero siempre lo mismo, no confío más en Dios, No voy más a las reuniones, dejo la iglesia, porque mirá, siempre pasa lo mismo. No, es necesario que pasen un montón de cosas para que se vea lo que está en el corazón, para que se vea lo que está en el corazón de los pastores genuinos. Es necesario. Así que cuidado, porque hay toda una serie de corrientes, no sé cómo llamarlos, pro cataclismo, vamos a decirlo así, donde están como aventurando que cada señal que pasa es el fin del mundo. Cualquier cosa. ¿Vieron? Pasa cualquier cosa. Nosotros, por ejemplo, mañana jugamos de visitante. Si ganamos mañana de visitante, yo creo que sí. Yo creo que puede ser que el lunes se acabe todo. Pero bueno, no es probable que no ganemos, así que vamos a seguir un tiempo más. Lo que quiero decir es que se agarran de cualquier cosa para decir es el fin de los tiempos. Y la gente corre. Y les voy a decir una cosa, los que vinieron el miércoles anterior con el otro, el estudio bíblico, y empezamos a repasar un poquitito de lo que son las sectas. Todas las sectas nacieron poniéndole fecha al regreso de Cristo a la tierra. Todas. Así que mucho cuidado. Algunas son tan graciosas que le pusieron varios y la pifiaron todas, ¿no? Obviamente, hasta que en un momento dijeron que en realidad era un regreso espiritual el que se dio. ¿Qué quiero decir con esto? Basta con estos apocalípticos que todo el tiempo ven detrás de la esquina el fin del mundo. Estemos atentos, obviamente velemos, vivamos como si fuera de la hora que viene, así que guardémonos en santidad, pero por favor terminemos de ponerle fecha a las cosas, porque aún la palabra dice que el Hijo mismo andaba por la tierra y dijo, yo la verdad no lo sé. A mí mi Padre eso no me lo dijo. Como diciendo, si a mí mi Padre no me lo dijo, ustedes que se preocupen. Bueno, vivamos de esa manera nosotros también. Pero el problema está por quién viene el tropiezo. Porque acá dice más, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y por eso es tiempo para nosotros, más en el proceso que vivimos hasta aún como congregación local, de guardarnos en santidad. De tener no solamente un discurso, sino una acción muy clara que hable de la misma cosa. Por eso Apocalipsis 12:11 dice, y ellos, hablando de nosotros, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que es muy lindo que vos prediques. A mí me gusta que venga y me cuente, me crucé en el tren, le prediqué, le dije,
oramos juntos, me parece bárbaro. Pero tenés cuidado que tu testimonio sea igual que tu predicación. Que lo que vos vivís día a día sea igual a lo que vos predicás. Hay una frase que me gusta que dice: tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar lo que vos decís. Es un poco dura, ¿no? Porque hablan mucho más esas acciones. Hablan mucho más la reacción continua de violencia, la reacción continua de desagrado, de crítica, que los 10 minutitos que pasás con alguien adorando al Señor y haciéndote el aleluya. Dios está preocupado porque el testimonio nuestro sea igual que la predicación. Así que si decimos que somos amor, debemos amar. Si decimos que Jesús nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Así que empezá a ver cuándo tu acción va para un lado y tu predicación va para otro. Porque ahí es donde perdés credibilidad. Porque acá dice en Apocalipsis que ellos han vencido por medio de la sangre y de esto. Así que vencer en tu vida tiene que ver con predicar y ser la misma cosa. Si vos predicas una cosa y sos otra, no vences. Sos vencido por lo malo. Por eso dice que venzas lo malo con el bien. Entonces, si vos estás viviendo áreas de derrota o áreas donde estás siendo vencido, es porque no estás unificando tu predicación con tu testimonio. La única manera de vencer es esta. Por eso el Señor se preocupa de tal manera que en el versículo 2 de ahí de Lucas 17 dice: mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y me encanta porque siempre agarramos este versículo y se lo enseñamos a los niños, o creemos que tiene que ver con hacer tropezar a un niño, ¿no? como si le pusiéramos la traba a un niño que viene corriendo. Pero nada que ver. Por eso lean las cosas según su contexto. Miren lo que vamos a entrar, porque al tener separado por subtítulos a veces nos confundimos un poco. Si ustedes ven ahí el versículo del capítulo 17, empieza diciendo ocasiones de caer, ¿no? ¿Lo tienen? ¿Tienen el mismo subtítulo? Y en el siguiente aumentanos la fe. Bueno, pero vamos a ver que es toda una idea concatenada. Es toda una idea que tiene que ver con lo mismo, no es... no está tan dividido como para decir, no, ¿qué leíste hoy? Hoy leí ocasiones de caer. Entonces leí del 1 al 4. No. Continúa porque vas a ver que está todo unido. Así que dice que mejor le fuera atarse una piedra al cuello y arrojarse al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Como les dije, no tiene que ver con los niños. El Señor tenía en mente a la iglesia. Así que ¿está comprando la piedra? No, en serio, no me lo quiero decir. Cambien ahora la manera de pensar. Si hasta acá pensaron en la ciudad de los niños, ¿no? Bueno, no viene eso. Viene palo para nosotros. Viene para nosotros. Así que abran las manos, agárrense de la silla. Cuidado que las sillas son un poco endebles, no se agarren mucho, pero agárrense, finalmente. Así que el versículo 3 dice: mirad por vosotros mismos, que en este lenguaje quizás nos queda como un poco atrás mano. Si saben que quiere decir mirad por vosotros mismos, es cuatro. Cuídense ustedes, está diciendo el Señor. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Miren cómo empieza a girar esto hacia otro lado. Parece no tener que ver con los pequeñitos. A ver, presten atención de un versículo al otro. ¿Qué tienen que ver los pequeñitos, aparentemente, con esta palabra que el Señor está dando? Y encima yo titulé, como para confundirlos un poquito más, la labor del siervo. ¿Cómo ordenamos la idea de los pequeñitos, la idea de los siervos y la idea de la iglesia y el perdón? Bueno, acompáñenme en esto que el Señor me hablaba mientras predicaba esto, mientras buscaba en la palabra esto. Si un hermano te falla, nosotros que somos iglesia, decíselo, hablas con él. No está diciendo sean tan espirituales que no digan nada, cállense la boca. No, hablen entre ustedes. Si se arrepiente, perdonad. Por eso hoy hablaba mientras estábamos cantando que el Señor estaba poniendo un manto de perdón, porque el Señor nos está llevando a un arrepentimiento, pero también nosotros a aceptar el perdón, porque esto tiene ida y vuelta,
Las dos cosas nos corresponden a nosotros. Nosotros podemos ser personas que perdonan fácil, pero ¿estamos nosotros aceptando ese perdón? ¿Cómo somos nosotros cuando alguien viene arrepentido y dice, sí, te herí? ¿Cómo nos manejamos como iglesia nosotros? Presten atención. En el versículo 4, se ve que el Señor lo estaba mirando. A mí me gusta cuando el Señor, evidentemente, miraba a los discípulos y le dice esto de que si viene alguien y te hiere, decíselo. Si te pide perdón o se arrepiente, perdonalo. Y los discípulos me miraron, me los imagino diciendo, esto viene dentro de todo fácil. Todos habrán pensado, como siempre, que nos viene una palabra así, pensamos una vez que nos pasó y decimos, yo ya lo hice, ¿no? La tendencia nuestra es a decir, yo ya morí. Y el Señor entonces, ¿qué hace? Como Él conoce los pensamientos nuestros, ¿se acuerda de esa palabra ginosco, que quiere decir conocer por medio de revelación? Entonces nos mira a los discípulos, como diciendo, ya sé lo que te están pensando, esto viene fácil. Entonces se las va a complicar un poco más. Y el versículo 4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, ¿se complicó? Y 7 veces al día vuelve a vos diciéndote, me arrepiento, perdonalo. ¿Y ahora qué hacemos? Porque ¿sabés qué pasa? ¿Quiénes son los que 7 veces al día pueden herirte de esta manera? Los más cercanos. Si no, aquellos con que pasás más horas son los que pueden venir y herirte tantas veces. Porque te hirió a la mañana, volvió un ratito a media mañana y tal vez un comentario y dice, otra vez me heriste. Y al rato viene y vos decís, bueno, ahora ya por lo menos será neutro esto. Y otra vez. Y entonces llegás a la noche y se juntaron las 7 veces. Y peor todavía, si la persona fue tan caradura de herirte, te pide perdón. A la media hora viene, te vuelve a herir. Si no me pediste perdón hace 25 minutos, ahora me volvés a herir. Y así 7 veces en un mismo día. Y Señor, ¿qué dice al final del versículo 4? Pero perdóname. ¿Cómo están? ¿Cómo están soltando perdón? Porque es como que el perdón ya es como uno lo suelta tipo frisbee. Porque perdonar 7 veces al día es como, ¿qué quieres, perdón? Es como, es un grado donde ya no te importa nada. ¿Se entiende? Es más, la palabra te dice te herí, pero no te hiere en el fondo, porque me armé tal identidad en el Señor. Quiero que las cosas funcionen bien, o sea, idealmente quiero que alguien no me hiera 7 veces al día, todos lo queremos, está bien. Yo creo que idealmente Jesús quería que griten su nombre en vez del nombre de Barrabás cuando le preguntaban a quién soltar. Yo creo que sí, porque él había hecho bienes por todas las ciudades, como dice la palabra en Hechos 10:38. Y sin embargo la gente quería al malhechor, quería que lo suelten al malhechor. Pero sin embargo Jesús, en ese momento, no creo que realmente toda su vida llegó a una crisis donde dijo, y seguro que mi padre ya no me quiere más, porque mira, hice los bienes que él me mandó a hacer, me rechazaron todos. Él siguió siendo quien era. Entonces tu identidad no está marcada por cuánto te hieran o te feliciten, por favor. No hay nada más inmaduro y más endeble que una personalidad que constantemente necesita de la aprobación o la desaprobación para medir su estilo de vida. Es grave eso. Hay un pastor que contaba, y yo a veces lo digo, que de pronto salía de predicar un domingo, tenía la costumbre de ir a la puerta a saludar a la gente. En mi caso la puerta es mi oficina, así que prefiero por favor no me pisen la oficina. Y él lo saludaba. Entonces cuando mucha gente le decía, muy bueno pastor, qué lindo, él estaba, llegaba a la casa contento, feliz, comía, saltaba. El día que no le decían nada, se iba a la casa llorando, diciéndole, Señor, no me uses más, ¿por qué no predica otro? Bueno, no hay nada más endeble que una personalidad así. El Señor lo tuvo que llevar por muchos domingos donde nadie le diga nada, justamente para formar en él algo firme, algo sano. Entonces, si vos estás dependiendo de que te hieran o no te hieran, entonces tu identidad no está firme en él, está firme en lo que vocalizan o verbalizan los demás. Y tu identidad nace de adentro. Si vos crees en Cristo Jesús como tu único Salvador, como suficiente, para vos Cristo es suficiente, entonces Él ¿dónde vive?
allá lejos en los cielos, que hay que bengalas de humo? ¿O vive acá? ¿A dónde vive? Vive acá. Entonces, si vive acá, cuando viene aquel que te hiere y te dice, pero vos no servís, vos sos la misma de hace tantos años, vos al final no cambiaste, vos vas a volver a hacer lo mismo que fuiste. Esto de venir a la reunión y de hacerte la cristiana, vas a ver que se te va a pagar, se te va a ir, te vas a chocar con la realidad, ¿no? Hay gente que es muy, pero muy realista. Entonces ya vas a ver, ya te van a ver los problemas en serio, que Jesús te pague, como decía, la cuenta de luz, dale. Bueno, cuando vengan esas cosas, ¿qué van a encontrar en vos? El Señor va a salir de dentro tuyo y va a decir, pero yo estoy con Él. Yo tengo tal confianza en que si yo me muevo hoy, cuando me voy de acá, no tengo ninguna duda de dónde me voy. Pero no por mérito propio. El otro día en la calle me puse a hablar con... ¿Cómo se llamaba? Bueno, un muchacho de Huracán. Me acuerdo que era de Huracán porque hablamos de fútbol. Ezequiel. Y él me decía, ¿ustedes creen que con esto, no me lo dijo mal, pero bueno, estuvo buena la pregunta, me dice, ¿ustedes creen que con esto que hacen se ganan el cielo? Estuvo bien, según su doctrina, hay una persona que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Como diciendo, me la quiero ganar, a ver si puedo con lo que tengo. Bueno, esta persona me dijo más o menos, ¿ustedes se van a ganar el cielo con esto? Y dije, no, el cielo no me lo puedo ganar con nada. Es más, le dije, y se sorprendió, porque aparte usé frase que él mismo me dijo, bueno, no te estoy entendiendo demasiado. Pero le dije, es más, le digo, esto que estamos haciendo nosotros acá, para Dios, si fuera sin Él, son como trapos de inmundicia. Y se me quedó mirando. Yo quise ser justamente bien chocante para que Él retenga este concepto de que lo único que nosotros hacemos es simplemente porque Él ya nos salvó. Yo no puedo ganarme la salvación con ningún esfuerzo, ni dando todo lo que tengo, ni yendo a un monasterio, ni cortándome el pelo, haciéndome la viola que se hacían antiguamente en la época de Lutero, los que decían ser santos o guardarse en santidad. No hay nada, pero nada que yo pueda hacer para merecer una salvación tan grande. Pero a partir de esa salvación tan grande es que hago lo que hago. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esos son cimientos. Esas son cosas que son basamentos, están tan arraigados en mí que no me los puede torcer nadie. No puedo el día de mañana empezar a pensar que es por mérito mío, no puedo. Porque ya leí lo que está escrito y no tengo nada de qué jactarme, no tengo nada, yo no hice nada bueno para ganarme el cielo, nada, la presencia de Dios, nada de nada. ¿Amén? ¿Me siguen lo que estoy queriendo decir? Así que así de difícil se pone, de tal manera en que podemos caer en lo que les pasó a los discípulos, que los amo. Déjenme decir que amo a los discípulos del Señor. Porque los miro y digo, me gustaría estar ahí, me gustaría haber estado con ellos. Seguramente yo hubiera contestado lo mismo. No quiero decir con esto que yo le hubiera dicho, no, esperen, y a mí se me ocurría algo mejor. Pero no, a mí seguramente me hubiera venido lo mismo. Así que, después de que el Señor le dice las 7 veces, le dice que si le vienen a decir arrepentidos, nosotros los perdonemos, multiplica por 7 el perdón, para ponerlo bien complicado, y los apóstoles le dicen al Señor, en el versículo 5, ¿lo tienen ahí? ¿Qué le dicen al Señor? Venga. No se gozan de la palabra del Señor. Aumentanos la fe. ¿Qué tiene que ver? A ver, por favor, es hermoso lo que al contestaron ellos. Yo estaba sorprendidísimo. Porque no tiene nada que ver, sinceramente. Espiritualizar una situación. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? ¿No? Que estamos esperando algo y no nos viene. Y no nos viene porque no nos bancamos el proceso, como dije antes. Pero cuando nos preguntan, ¿qué contestamos? Estoy a prueba, el diablo me tiene acorralado, es un partido de fútbol, no estoy dentro del área. No sé, ¿qué quieren decir? A ver, espiritualizamos, le ponemos cosas, estoy peleado con esta persona, no, porque en realidad está el diablo adentro de él. Es una cosa increíble, por favor. Bueno, eso hicieron los discípulos, eso hacemos nosotros. Señor, aumentanos la fe y vas a ver que vamos a poder. Por eso hablaba al comienzo de un manto de perdón. Porque vamos a ver de dónde nace el perdón. Vamos a ver que no viene de estos lados. Así que el Señor les tiene que decir, me imagino la cara,
Como cuando le dijo aquella vez, basta. ¿Se acuerdan? Terminemos con esto. Basta. Bueno, de esta manera el Señor les dice en el versículo 6, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. A ver, presta atención. Este versículo tiene que enseñarte a vos a usar tu fe, porque ya que los discípulos tuvieron ganas de meterse en el terreno de la fe, el Señor, que es el autor y consumador de la fe, por lo tanto, más o menos el tema lo maneja, le dijo, yo les voy a enseñar de fe, no se hagan problemas. Ustedes quieren hablar de fe, que no tiene nada que ver con lo que yo les estoy diciendo, yo les voy a enseñar. ¿Qué les dice? Si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, que no hace falta que les diga cómo es un grano de mostaza. No se lo traje porque no se ve de dónde están ustedes, justamente de lo chiquito que es. Si ustedes tuvieran ese tipo de fe como un grano de mostaza, le podrían decir a un monte que se desarraigue y se plante en el mar y les obedecería. Ahora, Jesús no dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza podrían perdonar más fácilmente. No dijo. Él dijo que podríamos mover un monte, que podríamos mover algo. Entonces acá te empieza a poner el Señor un paralelo de para qué podés usar tu fe y para qué no podés usar tu fe. No podés usar tu fe, como te dije hace un ratito, para espiritualizar situaciones que Dios te está diciendo, hacete cargo. Hacete cargo. Hacete cargo del tema de tu familia, porque es un tema tuyo. El poder ya está adentro. La acción está adentro tuyo. ¿Te corresponde a quién? A vos. Sentate a hablar con esa persona que te debes una charla hace cuánto tiempo, una charla en serio. No espiritualices la situación. No le expliques a Dios que no estás bien justamente porque tenés una fe pequeña. Porque Dios te tiene que decir, no es un asunto de fe, te tiene que decir, mira lo que sigue en el versículo 7. A mí me sorprende porque el Señor arranca una especie de sermón en la que nos pone como niños. Me parece que lo de pequeñitos viene justamente por esto. Y en el versículo 6 dice, en el versículo 7 dice, ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasá, sentate a la mesa? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Los pequeñitos, bueno, estamos como agregando cosas, ¿no? Los pequeñitos, acá les viene a hablar de un siervo. Así que cuando el Señor de pronto ve que los discípulos están contando algo y les arranca con una historia, es porque antes de ser crudo, prefiere contarles una historia. Es como que te agarra y te dice, miren, te voy a contar. Me iba a contar y te contesta así como que te está diciendo, mira, lo que te tendría que decir en realidad es muy duro, así que prefiero contarte una historia. Y te la arma, ¿no? Y te arma toda una historia y dícese de aquel día. Bueno, y el Señor empieza a contar la historia de un siervo que parece no tener nada que ver con la fe, con la montaña, ni con el perdón. Pero vamos a ver qué tiene que ver. Recuérdense que le dije que yo titulé esto La labor del siervo. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, sentate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y servime hasta que haya comido y bebido, y después de esto, comé y bebé vos. ¿Se están dando cuenta de la relación entre un señor y un siervo? El siervo, desde luego, que tiene un señor. Y la labor primaria del siervo es servir al Señor. Nosotros somos siervos de Dios. Nuestra labor primaria es servir a Jesucristo. Yo creo que de eso ustedes no tienen duda. Lo que nos puede generar duda es qué es exactamente servir al Señor. Algunos pueden creer que servir al Señor tiene que ver con la tarea que desarrollan en nombre de la iglesia. Tiene que ver. Tiene que ver. Aquellos que nos acompañan los jueves a la noche al Gandulfo están sirviendo al Señor, no tengo ninguna duda. Pero cuidado, porque si vos llevas al terreno de que el servicio a Dios tiene que ver con una acción tuya, podés caer en lo que dijimos el fin de semana pasado, de estar confiando nuevamente en tus obras. Porque entonces, ¿vos servís al Señor? Sí, ¿cómo que no? Todos los jueves a las 9 de la noche estoy en el Gandulfo, le doy de comer a la gente, por el que puedo voy a orar. Bueno,
Y salís como medio agrandado de la situación porque servís al Señor. Pero acá está hablando de otra cosa, miren lo que dice. El versículo 9 dice: ¿acaso dan gracias al siervo porque hizo lo que se les había mandado? Pienso que no. Pienso que no, aparte, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿ustedes qué dicen? A mí se me ocurre que no. ¿A ustedes se les ocurre algo distinto? Así que el Señor está en plena historia contándonos esto. Y el versículo 10 dice: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan: siervos inútiles somos. Ahí ya hay amén, obviamente, ¿no? Pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Y de qué está hablando el Señor? ¿De qué habla el Señor? Está hablando del servicio que vos hacés. Porque esto hasta lo tomamos mucho para eso. Para explicarle a los que sirven, a los músicos, a los que van los jueves, a los que hacen lo que sea, a las casas de oración, lo que sea. ¿Qué les decimos? Bueno, estás sirviendo al Señor, está bien, pero acordate que esto uno lo hace por el Señor y le decimos una palabra, ¿no? Durísima. ¿No? Bueno, cuando termine tu tarea te cuenta que somos siervos inútiles porque lo hicimos para Él. Fíjense todo el desarrollo del texto que nosotros hicimos. ¿Y saben de qué está hablando la palabra de Dios? De que vos perdones. Así que cuando vos perdonás, simplemente hiciste lo que un siervo inútil hace, lo que tenías que hacer. Así que si estás espiritualizando tu perdón, si te está costando ponerte en orden con alguien de la iglesia, porque tuviste un encontronazo, como dice al comienzo, que si alguien peca, un hermano dice, peca contra vos y se arrepiente, perdonalo. Soltar para vos ese perdón y hacerlo, o es un familiar, o es tu propio esposo, o es lo que sea, es simplemente hacer lo que debías hacer. No es ni más ni menos. Ahora, ¿por qué te cuesta tanto perdonar? Porque crees que es un mérito. Vos perdonás simplemente a partir de lo que Cristo hizo en vos. El perdón no es algo ni que se ora. ¿O acaso viene alguien a pedirte perdón y vos decís, déjame orar? ¿No? Hay otra más de que espiritualizamos. Déjame que ore y el Señor me muestre si te tengo que perdonar o no. Por favor. Somos siervos de aquel que nos perdonó. Lo único que me queda a mí es simplemente como un siervo inútil. Perdón. Por eso dije al comienzo que el perdón lo soltábamos. Es así, fácil. ¿Por qué? Porque no permito que nada se arraigue en mi corazón. Porque no permito que nada me contamine. No sea cosa que alguien en tu pasado, hace 10 años, todavía te siga produciendo taquicardia, ¿no? Cuando suena el teléfono y es esa persona. ¿Por qué? ¿Y por qué no la perdonaste? Porque si la hubieras perdonado y estás tan convencido o convencida de quién sos en el Señor, puedes llamarte a esa persona día y noche, decirte lo que tenga para decirte, que ahora no te produce nada. Tu identidad no tiene que ver con lo que te diga. Como te dije recién, tu identidad no tiene que ver, como decía ese pastor, con que te feliciten o no. Porque quizás esa persona que te hiere es justamente una persona que lejos está de felicitarte. Justamente, te desaprueba. Y no hay cosa, vos preferirías la aprobación de esa persona. Vos preferís muchas veces de los que están más cerca la aprobación, ¿no? Y sí, como preferir, la prefiero. Pero si no la obtengo, entonces simplemente hago lo que el Señor me manda hacer. Por eso, así también ustedes, lean de nuevo el versículo 10, cuando hayan hecho todo lo que les he ordenado, digan, somos siervos inútiles, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Lucas 6:32 dice, porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Vuelvo a lo mismo. Ponete a pensar con quién te estás juntando. ¿Cómo haces para amar a alguien que no ves? ¿Cómo haces para amar a alguien con quien no pasás algún instante? Por eso dice, hermanos, no amen solo de palabras, sino de hechos.
El amor tiene que ver con hechos, no con palabras. Tiene que ver con ceder. Les dije que cada uno, cada matrimonio, cada familia se plantee qué está cediendo por el otro. Porque amar tiene que ver con ceder. A mí no me digas que amás si no cedes nada. No me digas, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Amar y ceder es lo mismo. Si no estás cediendo nada, no estás dejando nada, entonces no estás amando. Estás obteniendo tu propia recompensa de una relación. Como si hubiera firmado un contrato entre dos empresas donde cada una hace algo, pero las dos obtienen dividendos. Bueno, no. Amar es muchas veces no obtener ningún dividendo. Ninguno. La cruz de Cristo físicamente no fue ningún dividendo. Soportar el dolor de Jesús no tenía nada de divertido, pero de esa manera amó a Dios al mundo que pudo dar a su Hijo. Por eso, si estás amando a los que solamente te aman, no tenemos ningún mérito. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Mirá, eso lo dice Lucas 6:32. Mirá qué golpe bajo nos pega el Señor. Que nos mire y nos dice, ¿ustedes aman a los que los aman? A los pecadores. Nos pone al mismo nivel de los pecadores y nos dice exactamente, están haciendo lo mismo que hacen ellos.